le entendí más. Ah, muy bien. Qué bueno. Muy bien. Sí, monseñor. Muy bien. ¿Cómo ¿Usted cómo estado? está? Yo bien. Estaba esperando la clase. Ya es hora. Ya va a ser hora de hablar de Romanos. Así es. Voy a tomar este. ¿Qué necesita? Aquí tengo. La oración. El librito de la oración. Dile buenos días. Buenos días, padre. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? No se oye. ¿No se oye? Dile, no se oye. No se oye. No se oye. A ver, vamos a ver. Un momentito. Voy a volver a entrar porque ayer no pude entrar. Ya supe. No se vio usted nunca ni se oyó. Ya supe que no pude. Voy a parar y voy a volver a entrar. A ver, vamos a ver. ¿Pero a él se le escucharía? ¿Ahora sí me está escuchando? Los demás sí lo escuchamos, monseñor. ¿Sí se escucha? Sí, mira aquí. Sí, solamente ha de ser el problema de la compañera. Aquí también se le ve. Aquí. Cuando está latente esto está, y aquí también se puede usar. Cuando se está moviendo eso. Sí, ya sea este o este. Puede ser, quiere decir que Usted está bien, nosotros estamos bien. Estamos bien. El sistema estamos bien. Entonces son ustedes, porque yo estoy bien, me estoy viendo y se está moviendo en las esquinas. Quiere decir que si alguien no me está escuchando, tiene que poner bien su audio. Muy bien. Pero todos lo escuchan. ¿Todos nos escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Me están escuchando todos? Sí. Perfecto. Ahí está. No hay problema entonces. ¿Ya está? ¿Ya me está usted oyendo? Sí, bien, claro. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Exactamente, empezamos. Vamos a empezar como siempre con una oración, pero hoy el tema que trata el padre Raniero, Canta la Mesa, tiene una alusión al tema que vamos a tratar hoy de la carta a los romanos, porque pues el libro habla sobre el conocimiento de Dios. La subida al monte Sinaí significa eso, el encuentro con Dios. Y se refiere pues también a los que andamos buscando a Dios. Y hoy ya hace una alusión precisamente a lo que vamos a tratar en clase. Dice en la página 107 de este libro, dice, el apóstol Pablo tiene la intención de demostrar algo muy preciso, que todos han pecado sin excepción. Él divide el mundo para este propósito en dos partes, griegos y judíos, como lo vimos ayer. Es decir, paganos y creyentes. Y comienza su requisitoria precisamente por el pecado de los paganos. Identifica el pecado fundamental del mundo pagano con la impiedad y la injusticia. De eso vamos a hablar hoy, es el tema de hoy. Dice que son un atentado a la verdad, no a esta o aquella verdad, sino a la verdad original de todas las cosas. Y explica enseguida en qué consiste, y así toca de paso el problema de la conocibilidad natural de Dios. Los paganos, dicen, podían conocer a Dios y de hecho lo han conocido,
Han conocido más o menos claramente que hay un Dios, pero no le han rendido gloria y no le han dado gracias como se adeuda a Dios, como se debe a Dios. Se han quedado en mitad del camino, no han sacado las últimas consecuencias. En cierto punto, sus razonamientos se han rehusado a ir más allá y su mente se entenebreció. Es el mismo verbo que usa el texto griego. En esto ha consistido el pecado que los vuelve inexcusables. Prácticamente hagan de cuenta que este trabajo es lo que vamos a examinar hoy. Por eso me pareció importante leerlo. Y vamos a rezar en la última parte con una oración tomada de Tertuliano, de uno de sus libros que se llama Apologética, número 24. Dice así: oh Dios, a quien todos queramos o no, pertenecemos, a quien todos lo sepamos o no, buscamos. Plega a ti, con la fuerza de tu amor, nuestra voluntad, aunque se revele, por Cristo nuestro Señor. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy rezamos con una oración de Tertuliano. Él fue un gran escritor del siglo II en África del Norte. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar lo que veníamos trabajando ayer. Ya estábamos a punto de terminar los dos versos principales que son el encabezado de la carta. Acuérdense que les dije que abrieran su Biblia y vieran cómo esos dos versos a propósito están separados, porque son como eso, el encabezado, el título de la tesis paulina. Y habla de la justificación, de eso habla. De eso hablan los dos versos. Y había yo explicado el verso 16. Ahora voy a explicar el verso 17. Este está muy sencillo. Entonces, el verso 17, vamos a tomarlo en griego y luego lo traducimos y luego lo vamos explicando. Verso 16, bueno, voy desde el 16. Pues no me avergüenzo del Evangelio, fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero el judío y después el griego. Exactamente como estaba diciendo Candalamesa. Hasta ahí el verso 16, una definición de evangelio que no vamos a olvidar nunca. Es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. En la mente de Pablo, acuérdense, primero el judío y luego el griego, porque la humanidad entera toda estaba dividida así. Estamos en el verso 16. Pero luego sigue el verso 17. Dikaiosi negarte en auto apocalíptetai. La justicia, pues, de Dios se manifiesta en él. En él es en auto. Auto es un pronombre. Recuerden su gramática. Los pronombres van en lugar del nombre. Para no repetir exactamente los nombres, se usan los pronombres. Doy un ejemplo sencillo. Jorge vino ayer. Si no hubiera pronombres, tendría yo que decir, Jorge trajo regalos para todos. Pero como hay pronombres, entonces nomás digo, Jorge vino ayer
y trajo regalos para todos. Estoy suponiendo, ahí no estoy poniendo pronombre, pero si pongo pronombre, digo, Jorge vino ayer, el cual trajo regalos para todos. Aquí también dice, este es un pronombre, dice, la justicia, pues, de Dios en auto, es decir, en el Evangelio. En auto apocaliptetai, en el Evangelio se manifiesta. De fe en fe, como dice, como está escrito, gegraptai, de grafo es escribir, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vamos a explicar cada uno de los términos, porque en eso consiste la exégesis, en la explicación de cada una de las oraciones o de las palabras, para que después tengan ustedes mucha facilidad para leer para leer el texto. La palabra dikaiosine significa justicia. Dikaiosine. Yo creo que todos la pueden escribir, o por lo menos la ven allí. La ven, estoy aquí en la página 174, en el tercer párrafo. La palabra dikaiosine, ¿cómo se llama? Ahí está en griego. Salvo Lutero y algunos de sus influenciados, no se refiere a la justicia vindicativa que castiga los pecados del hombre, ni a la distributiva por la que Dios compensa las obras meritorias, sino más bien es la salvífica que cumple las promesas de rescatar al hombre mediante acciones gratuitas. O sea, aquí hay que tomar la palabra justicia no como la entendemos normalmente. Normalmente decimos que la justicia es la virtud por la cual le damos a cada quien lo que le corresponde. Pero aquí no se entiende así. Aquí se trata de la justicia entendida como, óiganme bien los sinónimos que voy a decir, como bondad, como lealtad, como fidelidad de Dios. Yo creo que necesitamos probar eso, porque si no queda claro, nunca van a tener una idea clara tampoco de la misericordia de Dios y de su justicia. Antes de que apareciera aquí en Pablo, ya se manejaba en los Salmos y en otros textos del Antiguo Testamento. A ver, por favor, búsquenme el Salmo 51. Alguien que busque el 51, otro que me busque el 98 y otro que me busque el 36 y otro que me busque el 143.2 para que queden completamente convencidos de lo que estoy diciendo, porque es muy importante. Es que voy a decir más cosas después y quiero que las entiendan y que vayan despejando de su mente algunas cosas que todavía les quedan de su pasado. A ver, por favor, el que ya tenga el Salmo, que lo lea. Tengo el 98, monseñor. Leyendo el verso, nada más quiero el verso 2. O lea verso 1 y 2. Cantad a Yahvé un nuevo canto, porque ha obrado maravillas. Le sirvió de ayuda su diestra, su santo brazo. Yahvé ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia a las naciones. Fíjense bien, ya con eso basta, Yahvé ha revelado la salvación y ha dado a conocer la justicia a las naciones. Aquí la palabra justicia equivale a salvación. Muy bien, espérenme. La palabra justicia tiene como sinónimo en este Salmo 98.2, tiene como sinónimo la palabra salvación. Es igual a salvación.
Y la salvación siempre es un don gratuito y amoroso de Dios. Entonces, no es darle a cada quien lo que le corresponde, porque esto es un don gratuito, la salvación es un don gratuito. Muy bien, otro salmo que tengan ya por ahí. Yo tengo el 36, monseñor. Por favor, el verso 6. El verso 6. Señor, tu misericordia viene del cielo, tu fidelidad llega hasta las nubes. Tu justicia es como las altas cordilleras, tus juicios son un océano inmenso. Ya, con eso basta, señora. Gracias. Ya se fijó usted misma. A ver, hágalo usted misma ahora. Yo ya hice el primero, ahora hágalo usted. ¿Cuántas palabras son ahí sinónimas? ¿Cuáles son? Nubes, cordilleras, inmensos. No, todavía no. El texto, esas son, ¿cómo se puede decir? Descripciones de lo que le rodea al salmista. No, los conceptos. El concepto de justicia, sus juicios y su socorro a hombres y animales. Sí, ¿qué otro? Su fidelidad, su misericordia. Su fidelidad, la justicia es igual a fidelidad de Dios. O sea, Dios nunca deja de ser fiel. Dios es siempre fiel a lo que promete. Entonces aquí la palabra justicia significa fidelidad. ¿Hay más ahí? ¿Algún otro más? ¿Otro concepto? No, misericordia. Pues misericordia. Sí. ¿Qué otro quiere? Y imagínense qué hermoso concepto. O sea, la palabra justicia es igual a la misericordia de Dios. No se vayan a olvidar, porque estamos en el Salmo 36, porque voy a regresar sobre eso después. A ver, otro salmo y ya el 51. ¿Quién tiene el 51? Porque ese es el más común, es el que me gustaría que ustedes rezaran antes de irse a confesar. Es para pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Pero oigan lo que dice. 51, 5 y 16. ¿Alguien? ¿Nadie? Pues yo, oigo María del Rayo. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Aquí la palabra, oigan, la palabra justicia y victoria son sinónimos. Otra, sígale. Mira que en la culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Verso 16. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Aquí la palabra justicia es igual a alabanza y también salvación. Bueno, dejemos el asunto. Ustedes ya ven el otro salmo que falta ahí, el 143. Pero hay más salmos, puse algunos aquí. Entonces, ahora sí, Lutero tenía problemas con la traducción de este texto, porque él siempre pensó que se trataba de la justicia conmutativa, es decir, por la que Dios da a cada quien lo que le corresponde. Y entonces se enojaba, dice el texto, y dejó por allí algunas notas de él mismo hechas a mano, donde decía, ¿cómo es posible que en el Evangelio se manifieste la justicia de Dios por la cual Él nos da lo que nos merecemos, sabiendo que somos pecadores? El Evangelio no puede ser, no puede manifestar la justicia de Dios, decía él. Pero es que se le había olvidado que la palabra justicia, desde el Antiguo Testamento, desde los Salmos, no tiene la misma connotación. La palabra justicia, cuando la usamos nosotros los hombres, hablamos de darle a cada quien lo que le corresponde, y está bien, ese es un buen concepto. Pero cuando se la aplicamos a Dios, Dios no le da a cada quien lo que le corresponde, porque Dios es sumamente bueno. Dios
la justicia de Dios, lo digo despacio para que se lo graben. La justicia de Dios es su misericordia. Repito, la justicia en Dios es su misericordia, es su lealtad, es su fidelidad, es su disposición de salvación para todos los hombres, es su bondad. Esa es por eso, ahora sí, en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. ¿Ya se entendió? Si entiendes eso, ya veniste a clase. Te vas a llevar algo bueno para tu casa. Bien, en ella dice, se manifiesta la justicia de Dios de fe en fe. ¿Qué es eso de expisteos, expisten? De fe en fe. Se trata de la fe concebida como un proceso que empieza de menos a más, que va creciendo y que de hecho tenemos conciencia de ello cuando le decimos a Dios, aumenta mi fe. Ya tengo fe, Señor, porque es un regalo tuyo. Pero ante las circunstancias que me están rodeando, necesito que aumentes mi fe. Porque la fe, vuelvo a repetir, es un proceso gradual que tiene graduaciones diferentes en cada persona, en cada uno de ustedes y en mí y en cualquier persona que tiene fe. Otra de las cosas que hay que aclarar es que la fe no es, fíjense bien, el convencimiento frente a un sistema lógico de verdades. Lo digo, cuando estoy hablando despacio, quiero que me entiendan bien. La fe no es un convencimiento, no es caer vencido, porque eso significa convencimiento, convincere en latín. No es caer vencido frente a un sistema lógico de verdades. La fe involucra a todo el ser. La fe supone haber escuchado la palabra, haberla examinado, haberla puesto bajo el tamiz de mi propia crítica en el sentido bueno del término, porque crítica viene del verbo krino en griego, que quiere decir juzgar, haberlo juzgado con mi mente. Pero no a la fe no es un acto intelectual. Es un acto de todo el ser. Se supone que, por lo tanto, después de haber examinado el mensaje, de haberlo juzgado, empieza a bajar a los mundos afectivos. Y por lo tanto, yo voy asimilando afectivamente esas verdades. Hasta que me voy adhiriendo plenamente. Y entonces la fe, ahora sí, supone todos estos verbos: oír, examinar, juzgar, asimilar y adherirse. Y es un proceso largo que pasa por dentro de mí, por lo más profundo de mi ser. Por eso es de fe en fe. Vean allí su texto, si no lo pueden ver en griego, véanlo en español. De fe en fe. Estoy viendo todavía el verso 17. No me he ido del verso 17. Para que puedan explicar ese trocito. Muy bien. Y me queda lo último, la cita de Habacuc. Habacuc dice aquí, la última cuestión la plantea Habacuc 3:4.
entiendo que Habacuc 3:4 está equivocado. Es 2:4. Es 2:4. Corrijan, por favor. El profeta Habacuc, si lo leen después allá, cuando tengan tiempo en su casa, el capítulo 2, tiene problemas como todos los profetas. Los babilonios o caldeos están amenazando venir a destruir Jerusalén. Y la gente se le arremolina al profeta y le dice, dinos algo, ¿qué vamos a hacer? Tú eres representante de Dios. Y entonces recuerdan ustedes que Dios le dice, no tengas cuidado, Habacuc. Escribe despacio, que se entienda, con letras grandes. El justo vivirá por mi fidelidad. Esa es la frase original. O sea, que no tengan miedo, diles a los tuyos, diles a la gente que te fue a buscar, que no tengan miedo. El justo vivirá por mi fidelidad. Entonces, Pablo se encontró ese texto, 2:4 de Habacuc, y lo transformó, lo cambió. En lugar de decir por mi fidelidad, le cambió y puso por la fe. Porque llevó, voy a decirlo así, llevó agua a su molino. Porque acuérdense que la tesis fundamental de Pablo es la justificación llega por la fe, no por las obras de la ley. Y entonces transforma el texto y ya no dice por la fidelidad de Dios, sino dice por la fe del hombre. Y véanlo aquí donde está. Jo dedicaios ekpisteos sesetai. Dice, porque como está escrito, y se refiere a Habacuc, pero el justo, dicaios, sesetai, vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Un acomodo que hizo Pablo. En su tiempo no había tantas exigencias. Hoy, citar a un autor y citarlo mal, pues sería para que te reclamen, o por lo menos tu obra no sería decente, porque estás citando con inexactitud y de acuerdo a tu discurso previamente concebido. Pero estamos en tiempo de Pablo, y Mateo también hace lo mismo a veces. Bueno, pero sí quiero que se entienda cada versito. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí ya acabé sus versos. Estoy en la página 175, voy a dar la vuelta a la 176, porque ya voy a entrar a otro texto. ¿Hasta aquí alguna pregunta de los dos versos que son como el encabezado de toda la carta? No, monseñor. ¿Todo está bien? ¿Sí se entendió el concepto de justicia en Pablo? Sí. Perfecto. Muy bien. Con ese concepto van a tener que trabajar mucho. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, en el discurso del Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, verso 20, dice Cristo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si no vais más allá de la ley y entráis en el mundo de la bondad de Dios, no vais a entender el reino y no vais a entrar al reino. Pero ahorita no metamos los evangelios, simplemente para que tengan el mundo más amplio. Aquí sigamos con Pablo.
Y vámonos ahora al capítulo siguiente. El capítulo siguiente va del verso 18 al verso 25. El título, Los gentiles bajo la cólera de Dios. Es el capítulo que sigue. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar aquí? Primero voy a plantear todo, voy a darle la contextualidad. Quiere decir, voy a ubicar el texto, dónde está metido. Recuérdense que cuando recorrimos ayer toda la carta, dijimos que propiamente el cuerpo de la carta empieza en el verso 18. Que el verso 16 y 17 son encabezados. Que la carta empieza en el verso 18, donde empieza a describirse en forma ya científica y temática. Acuérdense que esta carta no va dirigida a una comunidad que haya fundado Pablo. Todo lo que dije, que las cartas de Pablo son de carne y hueso y que van dirigidas a corregir situaciones y complicaciones de las mismas comunidades. Aquí no. Esta carta la escribió desde Corinto a una comunidad que Pablo no había fundado, como dijimos ayer, y que no la conocía. Por lo tanto, se trata de una tesis doctoral, dije yo ayer. Y ya va a empezar la tesis. Y lo primero que va a establecer para podernos hablar de la bondad de Dios y de la salvación, va a hablarnos del hombre nos va a hablar del hombre supuestamente sin Cristo, del hombre pecador siendo pagano, y del hombre judío pecador también, aunque conocía la ley. Y ese tema se extiende desde el verso 18, no se les olvide porque son trazos que les van a ayudar a leer la carta, hasta el verso 20, 3:20. 1:18, 3:20. Lo dije ayer, lo estoy repitiendo hoy porque no quiero que se me pierda. 1:18, 3:20. Descripción del mundo del pecado. Descripción del hombre sin Dios. Tanto judío, primero paganos y después judíos. Porque para Pablo, ya dije, la humanidad se divide en dos partes. Los que creen, que son los judíos, y los paganos, que empiezan a creer. Bueno, o los paganos que no creen. Vamos a empezar precisamente con los paganos. 1:18. Empezamos con los paganos. ¿Cuál es el problema de los paganos? Apocalipte taigar orgetueu apu uranum epipasan asebeyan kayadikian antropon tonten aleteyan enadikia katejonton. ¿Qué está diciendo esto? Se manifiesta, está usando el mismo verbo que había usado arriba. Se manifiesta pues la ira de Dios, orge teu. Orge quiere decir ira. Orge, ira. Porque ya sé que saben escribir en griego, entonces pongan allí orge igual a ira. Orge teu, la ira de Dios, se manifiesta desde el cielo, uranum, apo uranum. Después explico, nada más estoy traduciendo, luego explico. Sobre toda impiedad, asebeya es impiedad, y adiquía, injusticia de los hombres que oprimen la verdad en la injusticia, la piedad en la injusticia, la verdad en la injusticia. Oprimen la verdad en la injusticia. Katejonton. Empiezo por explicar un poquito, poco a poco, ahí nos vamos.
Primero se usa otra vez el verbo apocalíptetai, que se usó arriba. Arriba en el verso 17 dice, dikaiosime garteu en auto apocalíptetai. Y aquí se vuelve a usar apocalíptetai, que quiere decir se revela. Apocalipsis es revelación. Se revela es verbo. Pues, gar significa pues. Se revela la ira de Dios desde el cielo. ¿Qué decir? Ahí lo tienen más ampliamente en su, ¿cómo se llama? En su comentario. Que se trata de una expresión metafórica, antropomórfica. Para eso vinieron a clase, para ir poco a poco despojándose de sus antiguos conceptos y llegar al núcleo central de la revelación divina. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Porque parece que no fui claro. Si no me entendieron la expresión, de que orge tuteu es una expresión metafórica y antropomórfica. La traduzco. O sea, quiero decir, explico más esto. No existe propiamente en Dios la ira. Dios no se enoja nunca. Eso es lo que estoy diciendo. Es un recurso pedagógico de los profetas y de los escritores sagrados para invitar a las personas al arrepentimiento. Pero la expresión en sí misma, dije yo, es metafórica, es decir, es una comparación con el hombre, por eso también se llama antropomórfica. Los hombres nos enojamos. En hebreo, decir que Dios se enoja, se dice, se le enrojece la nariz. Está todavía más físicamente descrita la ira de Dios. Pero vuelvo a repetir, Dios en realidad no se enoja. No existe la lipe tuteu. No existe la ira de Dios. Sin embargo, se menciona muchas veces. ¿En dónde? En el Éxodo 34:6, en Lamentaciones 2:22, en Ezequiel 22:20, etc. Pero vuelvo a repetir, siempre que los escritores sagrados utilizan la expresión lipeteu, ira de Dios, lo hacen para que la gente reflexione. Lo hacen comparando a Dios con las actitudes de contradicción con las que vivimos nosotros. Nosotros sí nos enojamos. Nosotros a veces sí caemos en la ira. Pero Dios nunca. Dios es amor. Dios es amor. Por favor, tenemos que ir poco a poco deshaciéndonos de los viejos conceptos. Y allí tienen más citas en la página 177 arriba, Romanos 2, 5, 8, 3, 5, 4, 15, 5, 9, 12, 19, etcétera. Y Colosenses, etcétera. La expresión apo uranu es una forma también que pertenece a la cosmografía del tiempo. Ellos siempre pensaron que Dios estaba arriba, que estaba en el tercer cielo, lo expliqué el otro día, que había 3 cielos, el cielo firmamento, el cielo sideral y el cielo empíreo, y Dios estaba en el tercer cielo. Entonces, se dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, como si fuera un rayo que bajara desde el cielo sobre la gente pecadora. Es una forma de hablar y siguiendo una cosmografía pues de su tiempo.
porque Dios habla para la gente de su tiempo, a la manera de la gente del tiempo, y teniendo en cuenta los conceptos de la gente del tiempo. La impiedad, esta sí quiero que la entiendan, asebeia, en griego, asebeia, escríbanla, asebeia. Los que no tomaron el curso de griego se están arrepintiendo, asebeia. La impiedad es el pecado más grande que una persona puede cometer. Es el rompimiento de la relación con Dios. Es el pecado que aparece en el capítulo 3 del Génesis. La serpiente, dentro del cuentecillo de esa fábula, le ayuda a la mujer y al hombre a que se les descomponga la idea de Dios. Dios es ambicioso. Dios es envidioso. No quiere que ninguna de sus criaturas llegue a tener la capacidad que él tiene de distinguir el bien y del mal. Entonces se les descompone la idea de Dios. Y si el mandato había sido no hagas esto, y lo hacen, el pecado es la desobediencia a Dios mismo. Pero antes ya se había descompuesto la idea de Dios. La impiedad es el rompimiento con Dios. Es el pecado más grande que una persona puede cometer. Y el segundo pecado más grande, está allí mismo en el texto, es la adiquía, es decir, la injusticia. Adiquía, la injusticia. Porque las dos relaciones fundamentales que un hombre tiene que sostener, un hombre y una mujer tienen que sostener, es la relación con Dios, se llama piedad. La impiedad es el rompimiento de esa relación con Dios. Y el que rompe la relación con Dios, automáticamente rompe la relación con el prójimo. Y romper la relación con el prójimo es la adiquía. Es la injusticia. En otras palabras, los pecados más graves de toda la Biblia son la impiedad y la injusticia. Pero la impiedad, por encima de todo, es el pecado más grande. Porque una vez que rompes con Dios, ya puedes romper con todo, con el hombre y con el mundo. Y entonces ahí, esto lo tienes aquí en la página 177. El verso, ¿cómo se llama? 19, dice, bueno, antes, dice, se manifiesta, voy a traducir desde arriba, se manifiesta pues la ira de Dios desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que digamos que constriñen, podríamos decir así, la verdad en la injusticia, pues lo conocible de Dios les está manifiesto. El mismo Dios se los manifestó. Joteos gar autois fanerosen. El mismo Dios se los manifestó. ¿De qué estamos hablando? Recuerden los laicos que estudiamos la primera carpeta,
que siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica hay una expresión por allí: el hombre es capaz de Dios. Pablo está utilizando aquí, ya lo habíamos dicho, allá en los 2 primeros capítulos del libro cuando empezamos, cuando dijimos que Pablo pertenecía a 2 mundos, a 2 culturas, que una de ellas era la cultura griega. Dijimos que este argumento de conocer a Dios a través de la capacidad del entendimiento era algo que Pablo había traído a la Biblia, al Nuevo Testamento, porque normalmente el Dios de los griegos, de los filósofos, es el Dios que es resultado de los razonamientos, de preguntarse quién hizo el cielo y quién hizo la tierra, quién hizo el orden de las cosas, quién hizo la belleza, etcétera. Las famosas 5 vías de Aristóteles, que después va a trabajar Tomás de Aquino. En cambio, el Dios de los judíos es el Dios no fruto de la razón, sino es el Dios que se aparece en medio de la historia del hombre, que camina con él. El Dios que se experimenta bondadoso, que lleva a cabo hazañas a favor de su pueblo. Elección, éxodo, alianza, mandamientos, tierra prometida, etcétera. Se le descubre en el recorrer de la historia, en la presencia que acompaña. Pero en este caso, Pablo está está hablando a los paganos, fíjense bien. Porque los paganos podrían haber dicho: a nosotros no se nos manifestó Dios. Nosotros no tuvimos éxodo, no tuvimos alianza, no tuvimos Sinaí, no tuvimos tierra prometida. ¿De qué nos estás hablando? Y Pablo les dice: no, no, ustedes son inexcusables. Acá abajo, más abajo, va a decir: ustedes son inexcusables. Apologetus, en el verso 21, verso 20, el final del verso 20. Ustedes son inexcusables porque desde la creación del mundo, lo que es conocible de Dios estaba manifiesto en vuestros corazones y Dios mismo se los manifestó. Así que no se hagan los que no saben. Son absolutamente inexcusables, porque sí sabían que Dios existía, porque su cabeza fue hecha para que pudieran descubrir la presencia con la sola fuerza de la razón, pudieran descubrir la presencia de Dios en el mundo, en forma analógica. Oigan la palabra que estoy usando, analógica. Quiere decir que es a través de. No se trata de conocerlo directamente, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, sino a través de sus criaturas, a través, otra vez repito, del orden, a través del motor inmóvil. Todas las cosas se mueven y se precipitan y se acaban. En cambio, el Creador es inamovible, es el motor inmóvil. La causa de las causas, a través de la belleza también de las cosas, podrían haberlo conocido, pero no lo conocieron, sino que, dice aquí el verso 21, entontecieron, o sea, no se me sale otra palabra, se atontaron pues, y en sus razonamientos, y se entenebreció y se atontó
vuestro corazón. Fascontes diciendo que erais sabios, terminasteis siendo insensatos. Y habéis cambiado la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por la imagen y semejanza del hombre corruptible, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Estoy terminando el verso 23. Y de los reptiles. O sea, vosotros los paganos, habiendo sido dotados por Dios con la razón para poder descubrir su rostro en las criaturas, teniendo esa capacidad para hacerlo, pudiendo haber descubierto a Dios analógicamente, se entenebreció vuestro corazón y cambiaste la gloria del Dios incorruptible por la imagen y semejanza del hombre corruptible. Cambiaste a Dios por aves, cuadrúpedos y reptiles. En lugar de adorar a Dios y darle gracias, de glorificarlo, porque eso es lo que dice acá arriba, dice glorificarlo. En lugar de glorificarlo y darle gracias, adorasteis a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Eso habéis hecho. Ese es vuestro grave pecado. Si el pecado más grande, recojamos todo el concepto, toda la argumentación. Si el pecado más grande es la sebella, es decir, la impiedad, vosotros habéis sido muy impíos. Habiendo tenido la capacidad de reconocer a Dios a través de sus criaturas, y habiendo dicho y proclamado que erais sabios, os hicisteis insensatos y cambiaste la gloria de Dios incorruptible por la imagen y semejanza de un hombre corruptible, inclusive de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Creo que ya está hasta ahí el texto. Entonces ahí tenemos el pecado fundamental de los paganos. Todavía falta, no hemos acabado. Entonces, no utilizaron sabiamente su corazón. No utilizaron sabiamente su razón, y tampoco su corazón, sino que se les facilitó más adorar las criaturas que las tenían más enfrente, y adoraron inclusive a animales. Es lo que se llama zolatría. Llegaron a la zolatría en lugar de adorar al verdadero Dios. Ese es su pecado. ¿Y qué sigue? Si una vez que han cometido ese pecado tan grave. Dio paredo que autois, joteos, entais, epitumíais, ton cardion auton. Dios os abandonó a las apetencias de vuestro corazón. Pueden leerlo ahí en su Biblia. Dios los abandonó a las apetencias de su corazón. Verso 24. Por eso Dios los entregó a las apetencias del corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador.
que es bendito por los siglos y de los siglos y por los siglos. Hay pues entonces una consecuencia de su alejamiento de Dios, de su acedia, de su impiedad. Por eso las frases empiezan con un dio, en griego quiere decir por lo tanto. Es una oración consecuencial. Por lo tanto, porque no habéis podido encontrar a Dios en sus criaturas, o porque habiéndolo encontrado no quisisteis adorarlo. Por eso Dios los ha abandonado, os entregó, dice el verbo, a las apetencias de vuestro corazón. Primera advertencia, verso 6. Por aquí se los tengo marcados los versos. En el verso 6, Dios los entregó. Y luego en el verso, también después sigue en el verso 8. Más abajo. En el verso 24. Por eso Dios los entregó. Y luego en el verso 26, por eso Dios los entregó a sus pasiones infames. Y luego más abajo, y como no tuvisteis a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególo Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Verso 32. Los cuales, aunque aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Entonces, ahí tenemos ya la primera, digamos, pintura del mundo pagano sin Dios. Perdidos en las idolatrías, perdidos en la zoolatría, perdidos lejos de Dios, no habiéndolo reconocido ni habiéndole dado gloria, perdidos en el mundo del pecado, teniendo siempre, no se olviden, porque tenemos que llevar orden, porque Pablo lleva un orden, teniendo como punto de partida la acedia, es decir, la impiedad, que es el pecado más grande que un hombre puede cometer. Una vez que rompe con el Creador, rompe también con las criaturas, ya dije, cae inmediatamente, automáticamente en la impiedad, cae inmediatamente en la injusticia, perdón. Y esos son como los pecados que encabezan la serie de todos los demás. Esto de que haya 3 apartados de pecados es que son 3 clases de pecados distintos. Dije verso 24, verso 26 y verso 28. En el verso 24 dice, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la voluntad de Dios por la mentira y adoraron
y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Verso 26. Por eso los entregó Dios a sus pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Está hablando de homosexualismo. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos con los otros, cometieron la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. En otras palabras, en la mente de Pablo, sin Dios estamos abandonados a las epitumía, así se llama en griego, a las inclinaciones de nuestros deseos, y estamos expuestos a adorar inclusive a los cuadrúpedos y a los reptiles y a las aves, porque no reconocimos al verdadero Dios. Hasta aquí pues este texto que termina aquí en la página 179, y empezaríamos el que sigue, los que no tienen ley, los versos 12, 13, 14 y 15, 4 versos, pero por lo pronto alguna pregunta, porque ahí terminamos este capitulito de este día. Monseñor, de lo que nos habla Pablo sobre la impiedad y sobre la injusticia, es también hacer eco sobre lo que en su momento Jesús le plantea al doctor de la ley en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Es como llevar a la práctica esto que está propuesto desde el Evangelio. Sí, es lo mismo. Como ayer hacía yo también alguna alusión acerca de la filiación en relación con el reino, aunque parecieran dos términos muy distintos, pero en el fondo es exactamente lo mismo. También aquí lo que hace Pablo es prácticamente lo mismo que hizo Cristo, haciendo una especie de resumen de los mandamientos. ¿A qué se reducen los mandamientos? Le dice al doctor de la ley. Pues al capítulo 6 de Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y después con el Levítico, a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es toda la ley y todos los profetas. Entonces es otra vez, si quieres, en el lenguaje de Pablo, es asebeya y adiquía. O sea, piedad, impiedad e injusticia. El que es impío automáticamente es injusto. Entonces, si nacimos para amar, para conocer a Dios y amarlo, para poderlo adivinar en la ¿cómo se llama?, en la belleza y en el orden de sus criaturas, y adorarlo y darle gloria, y no lo hicimos, vamos a caer fácilmente en la adoración de otras cosas. Sí, se puede hacer la comparación. Nada más que, ¿cómo se llama? No es tan bueno salirse de un autor para meterse a otro, para completarlo. Pero sí es bueno, como te dijera, ir abriendo todo el horizonte. Sí está bien, ¿no? Tu pregunta está bien. ¿Alguien más? Lo que quiero decir es que si yo quiero probar una tesis paulina con argumentos de Juan, pues no es muy agradable. Pero si hago comparaciones, digo, pues están diciendo lo mismo, nada más que cada quien con su lenguaje y desde presupuestos distintos. Jesús allá se está refiriendo a las leyes que les preocupaban tanto a los escribas y fariseos, y era un jefe de escribas y fariseos, que en el fondo es exactamente lo mismo, pues, sí. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Si no, empezamos el capítulo que sigue.
estamos en la parte baja de la construcción. Estamos poniendo apenas las bases, los cimientos. Para poder hablar de la misericordia de Dios que nos salva, primero Pablo en orden dice a quiénes salva. Y describe en 3 capítulos, ya dijimos hasta el 3:20, salva a los pecadores. Porque si no hubiera pecadores, no habría salvación. La salvación solo se da en función de los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Los paganos primero y los judíos después. Pero ambos, más adelante nos vamos a encontrar con una cosa que es importante en el 3:9. Dice, ¿acaso nosotros los judíos les llevamos ventaja a los paganos? Megenoito, dice, de ninguna manera. Estamos igual, somos igualmente pecadores. Vamos a terminar después en el verso 20. Todo mundo confiese este reo de pecado ante Dios. Esa es toda la primera parte de la carta a los romanos. Descubrir que somos pecadores, unos y otros. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aclaración? Si no, empezamos con el 2:12 al 15. María del Rayo, padre. Aquí estoy sacando de que nadie es inocente ante Dios. Nadie. Sí, aquí en el 3, ahora verá, en el 3:11 dice, citando el Salmo 14, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, etcétera. Bien, esa es una. Después, no es Dios quien nos abandona, somos nosotros quienes nos alejamos, padre. Está bien, es decir, también la frase, la frase consecuencial, Dio paradoquen autus joteos, por lo cual Dios los abandonó, es una forma antropomórfica también de hablar. Bien. Porque Dios no nos abandona. Exacto. Precisamente este es un planteamiento de cuál es la situación del hombre frente a Dios antes de que Él intervenga. Al final de cuentas vamos a decir, cuando estemos en el 3:20, que el hombre por su propia cuenta no es capaz de salir de su pecado. Ya Pablo lo había dicho allá en Corintios, acuérdense. Ni la sabiduría de los griegos, ni la ley de los judíos. Ya se necesita que Dios nos dé la mano. Eso es lo que vamos a descubrir poco a poco aquí en el sistema teológico paulino. Bien. También, padre, la impiedad, perdón, otra pregunta. La impiedad se sigue manifestando en nuestros días y hoy con más ganas por las situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué? Dígame. No, sí, David. ¿Por qué se sucede eso? Si ya tenemos toda la riqueza del mensaje de Dios revelado, ¿por qué el ser humano, pues, nos autodestruimos? Vamos a descubrir más adelante en este sistema completo de Pablo una palabrita. La palabra ya apareció aquí. La palabra epitumía, es decir, la inclinación natural hacia las cosas malas. De tal manera que en el capítulo 7 va Pablo a decir, yo veo las cosas buenas, pero termino haciendo las malas. O sea, tenemos inclinación al mal. Llevamos esa inclinación interior. Entonces,
La salvación consiste en aceptar esa intervención poderosa de Dios que nos cambia, tratar de vivirla con la ayuda de Él, vigilar todos los días nuestra vivencia, sabiendo que la fortaleza nos viene de Él. Sí, padre. Gracias por la pregunta, está bien. Bueno, entonces entramos a la segunda, entramos a la tercera partecita. Son pocos versos, pero son muy importantes. Ahora se trata de la ley. Se trata de la ley. Porque los paganos también pueden decir, Pablo sale al encuentro precisamente de ellos. A los judíos Dios les dio los 10 mandamientos. Dios les reveló exactamente cuál era su voluntad allá en el Sinaí. En cambio, a nosotros, los paganos, no nos reveló nada, no nos dio nada. ¿Cómo es que puede, digamos, pedirnos cuentas de algo que no nos dio? Así sería el planteamiento. Y veamos el 2.12 de la página 180. El 2.12 dice, pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley. Como quienes muestran tener la realidad de la ley escrita en sus corazones, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o de alabanza. Este es el pedacito que vamos a trabajar. Decía yo, verso 12. Los que no tienen ley, sin ley pecaron. Entonces la pregunta es decir, o más bien el presupuesto sería, uno que no recibió en el Sinaí los 10 mandamientos, ¿cómo puede Dios exigirle que cumpla la ley si no recibió nada? Si todos van a ser juzgados, voy a leer el trocito pequeñito que está en el centro de la 180, párrafo central. La pregunta ahora sería, ¿de acuerdo a qué normas acaso judíos y paganos se pueden presentar ante el mismo tribunal? La ley de Moisés era para el judío, la única ley. No acatarla o ignorarla era estar en desventaja frente a Dios, o de plano estar reprobados, como dice Juan capítulo 7, verso 49. Pablo insiste en la paridad entre judíos y griegos, bajo el mismo aspecto de responsabilidad moral, versos 12 al 16. Está diciendo que tanto judíos como paganos ante la ley son iguales, se les haya revelado o no se les haya revelado. ¿Qué acaso Dios es injusto? ¿Cómo puede exigir que se cumpla una ley que no dio? Seguimos. Pues ir a la sinagoga cada sábado, estudiar y conocer la ley solamente para escucharla,
si no se cree en ella y no se ajusta el corazón y la conducta, todos esos actos externos son inútiles. La ley no justifica por sí sola, mientras no se acepte el amor de quien la proclamó como ayuda externa para vivir la alianza con Dios. Versos 14-15, que aquí está el centro de la respuesta. Nos preguntamos, ¿a qué leyes deben someterse pues los gentiles para ser juzgados de igual manera que los judíos? ¿Por qué Pablo está diciendo que también son inexcusables si ellos no recibieron los 10 mandamientos? Si los israelitas pueden ser condenados aún teniendo la ley, porque el problema no es haberla recibido, el problema no es sabérsela de memoria, sino aceptarla y humildemente cumplirla. Y muchos israelitas no lo habían hecho, como lo vamos a ver después. Pero ahorita estamos hablando de los gentiles. Los gentiles pueden ser salvados sin la ley, pues no teniendo códigos positivos de ley, y aquí viene el texto original griego, Jotangar etneta me nomon ejonta, fisei ta tu nomu poiesin. Cuando pues los paganos que no tienen ley naturalmente cumplen la ley, así dice el texto, pero naturalmente para sí mismos son ley. O sea, no teniendo leyes positivas que los obliguen moralmente a cumplir nada, en lo más profundo de su corazón llevan sembrada ya la ley. Para sí mismos son ley. Dice el verso 15, dice, Jutoinomon me ejontes, estos no teniendo ley, que autois eisin nomus, para sí mismos son ley. Para sí mismos son ley. ¿A qué se refiere ese de para sí mismos son ley? Ellos no teniendo ley, para sí mismos son ley, pues las leyes mosaicas en la esencia y redondez de un solo principio comportan desde allí todo el abanico de su decálogo. Digo más. Esta ley natural algunos paganos la observan siempre ayudados por la gracia de Cristo, de acuerdo a la Lumen Gentium número 16, que se lo dejé a leer a una de ustedes que me preguntó. A mí, monseñor. Ahorita Sí, vamos a hablar de ello, señora, por eso se lo dejé. Aunque ignoren que está trabajando dentro en la medida en que aman a su prójimo como a sí mismos. Porque Romanos 13, 8 al 10. ¿Saben qué dice Romanos 13, 8 al 10? La plenitud de la ley es el amor. La plenitud de la ley es el amor. Aunque no tengan leyes, para sí mismos son leyes. Porque si aman a su prójimo, ya están cumpliendo las leyes. Si aman a Dios y aman a su prójimo, ya están cumpliendo las leyes. Y esa idea de no tener ley y de que para sí mismos son ley, habla de que en el núcleo de su corazón, todo ser humano, por el hecho de ser humano, ya lleva sembrada la actitud, ¿cómo se llama? La regla general para distinguir lo bueno y lo malo, que se puede anunciar con la regla de oro evangélica.
hazle al otro, capítulo 7, verso 12 de Mateo, si lo quieren escribir. Mateo 7, 12. Hazle al otro lo que quieras que te hagan a ti. Eso ya todo mundo cuando nace lo lleva dentro de su corazón. Y si no se te quedó muy claro, San Agustín lo va a traducir en forma negativa, lo va a presentar en forma negativa. Y entonces resulta, yo creo que más claro. No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Por lo tanto, los que no tienen ley, para sí mismos son ley. Porque lo llevan sembrado en el fondo de su corazón. Y además saben que la plenitud de la ley es el amor. Romanos 13, 8, 10. En estas afirmaciones no hace más que repetir la ley de oro evangélica 7:12, ahí está, que a su vez es una acentuación y aprobación del Levítico 19:8, 34. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que también ya viene desde el Antiguo Testamento, por lo menos desde el siglo V antes de Cristo. La medida del amor al otro ya la llevas en tu propia balanza interior. Lo que te gusta hacer para ti mismo, el amor que te manifiestas a ti mismo, que sea la medida para tratar al otro. Levítico 18, 19 y 18. Y eso ya viene, la ley, de hecho la ley, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama La regla de oro evangélica ya venía desde Tobías 4:15, no se olviden. Tobías 4:15 ya decía, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Tomás de Aquino decía que la regla de oro no solo comprendía el Decálogo y todo el Antiguo Testamento, sino también la nueva ley, en cuanto toca los principios morales. O sea, la regla de oro, según Tomás de Aquino, ya comprendía los 10 mandamientos y también ¿cómo se llama? Los principios morales fundamentales para que la gente camine, vaya hacia adelante. Por lo tanto, seguimos todavía. La palabra son inexcusables, los paganos. Porque si dicen que por un lado nunca les enseñaron a Dios, tenían su razonamiento, su capacidad para leer la presencia de Dios en las criaturas. Y si dicen que a ellos no se les dio el decálogo en ningún Sinaí, no teniendo ley, nomon ug ejontes, así dice el texto, no teniendo ley, que autois para sí mismos son ley, eisi nomos. Para sí mismos son ley, porque ya acá dentro de su corazón llevaban escrito, humanamente hablando, por el hecho de ser hombres, la regla de oro evangélica. Y ya sabían que la medida del amor al otro es el amor a ti mismo. Y ya sabían que la plenitud de la ley es el amor. Y eso ya venía desde Tobías capítulo 4. Verso 15. Dios no ha dejado a los gentiles en una oscuridad completa, pues sin tener ley tienen ese conocimiento interior, la sineidesis. Oida es el perfecto del verbo o del verbo saber.
ese verbo es defectivo. Quiere decir que solamente se conjuga en perfecto. Oida. Y oida quiere decir he sabido. Pero de ese verbo se forma el sustantivo sineidesis, que significa conciencia. Esa palabra no existía en el Antiguo Testamento. Pablo la trajo al Nuevo Testamento. Es otra de las cosas que Pablo nos trajo de la cultura griega, la sineidesis. Es decir, todos tenemos un conocimiento interior para distinguir lo bueno de lo malo. La sineidesis, aquí la tienen, en la página 181, en el segundo renglón del segundo párrafo, que les ayuda a los de buena voluntad a conducirse con justicia. La conciencia, lo estoy diciendo en latín para poderlo transparentar más. Chio, en griego, en latín, chio, con SC, chio, significa saber. Chio. Y no saber se dice necho. San Agustín, les digo una frase de San Agustín, decía, si nemo es me querit, quid sit tempus, illucio. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, yo lo sé. Illucio. Si autem coherentius peccare bellim, necio. Pero si yo lo quiero explicar, ya no sé nada. O sea, si nadie me pregunta qué es el tiempo, yo sí sé. Pero si quiero explicárselo a alguien, ya no sé. Pero solo se los digo por el verbo chio. Chio quiere decir saber. Si a ese verbo chio le añades cum quiere decir con, en latín, consciencia, y se escribe T-I-A, consciencia, entonces es un conocimiento interior compartido. Conocimiento interior compartido, que todos llevamos dentro, por el cual Dios nos va a juzgar, creyentes o no creyentes, japoneses, coreanos o mexicanos. Todos tenemos ese reducto de conciencia y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la conciencia es testigo y es juez. Es la instancia superior a la que puede uno recurrir en todos los momentos planteados por la vida. No podemos decir, es que yo no sabía. Sí sabías. A lo mejor te faltó reflexión, pero sí sabías. Su veredicto obliga incondicionalmente, Romanos 13:5. O sea, a ti te obliga moralmente el veredicto de tu conciencia. No lo olvides, me lo buscas allá y pones el texto. Romanos 13:5. Te obliga. Aunque por falta de información a veces se equivoca. Primero a los Corintios 8:7, 10:28. Sus dictámenes siempre obligan. El concepto proviene de la filosofía griega, ya dije que había venido esa palabra viene de Grecia. ¿Cómo llegó a Palestina? Seguramente a través de Alejandro, porque Alejandro helenizó Palestina desde el año 331 que llegó allá. Y desde entonces empieza la idea esa de conocimiento de Dios a través de las criaturas. Eso no estaba en la Biblia. Eso llegó con Alejandro. Pero Pablo la reasume, y antes ya la había reasumido el libro de Sabiduría, capítulo 13, que por aquí se los puse. Espero que lo hayan visto. También el Deuteronomio 4. Esos dos textos, por favor, me los buscan.
Deuteronomio 4, 15 al 18. Tratan de leerlo, porque les va a servir. Y Deuteronomio 4, 15 al 18, y también, ya les dije, son textos que son base para poder entender cómo se van desarrollando las cosas. Sabiduría. Y la sabiduría, capítulo 13, por favor. Sí. ¿13 o 13? 13. Acuérdense que sabiduría se escribe por el año 50 antes de Cristo. Entonces, también todo eso porque estaba yo hablando de la palabra sineidesis o conciencia, llega del mundo griego, pero se incrusta en la Biblia también. El concepto proviene de la filosofía griega, especialmente de la estoica, que se manejaba en la misma línea en que Pablo la traslada a sus escritos para hablar del presupuesto natural. Cuando dice phisei, aquí tienen en el griego, también en el texto original dice phisei, el verso 15, lo vuelvo a leer, dice, ¿dónde está el 15? Espera. Pero es el 2, sí, el 2.15. Dice, no, el 2.14. Los que no tienen ley, futoi nomon me ejontes, que autois eisin nomos, para ellos mismos son ley. Para ellos mismos son ley. Y viene aquí la palabra, ¿cómo se llama? La palabra phisei. Quiere decir, naturalmente cumplen la ley. Cuando digo phisei, quiero decir que a los paganos no se les dio la ley positiva en el Sinaí, pero sí se les dio, sí se les sembró en el interior de su corazón la ley básica, la ley ¿cómo se llama? La regla de oro evangélica, para que supieran distinguir lo bueno de lo malo. Y aparte se les dio la conciencia, la capacidad de distinguir una cosa y de otra. Y están, como dije, obligados. Ya dije el texto, Romanos 13:5, están obligados a los dictámenes de su conciencia. Muy bien. Bueno, ahora, señora, la pregunta de ayer, ahora sí, ¿leyó usted el número 16 de Lumen Gentium? De Lumen Gentium. De Lumen Gentium. ¿Qué cosa leyó, señora? Pues habla de que la misericordia de Dios la vemos no solo a un pueblo, a un grupo, sino a todos, abarcan a todos los que reconocen al Creador y que confiesan profesar la fe, como los musulmanes, e incluso si desconocen el Evangelio, pero su actuar es bueno, consiguen la salvación, y porque ayudados por la gracia divina para vivir correctamente. Entonces, yo entiendo con esto que usted me trata de decir que bautizados o no bautizados alcanzamos la salvación por la misericordia de Dios. No sé si lo entendí bien. Sí, lo que me sigue quedando en el aire, monseñor, es que según yo, todos somos hijos de Dios, pero con el bautismo entramos a formar parte de la iglesia. Algo que yo ignoro y pregunto, ¿los musulmanes se bautizan? No. Fíjese que le voy a contar una anécdota. ¿Qué horas son? 15. Sí, estamos a tiempo. Les cuento una anécdota. Un día, cuando llevo personas a Jerusalén, entre otras cosas, trato de que vean todo lo que puedan ver para que se traigan una idea de lo que van a ver, ¿no? Y los llevé a la sinagoga más hermosa que hay en Jerusalén. Es una sinagoga muy bella, porque quería yo que la vieran y todo, y entonces entró un rabino y explicó la sinagoga, ¿no?
Y una señora le dijo, oiga, pero no veo la pila bautismal. Y le dije yo, espérese señora, tranquila. Después yo le explico, le digo. No, dice, pero yo quiero ver la pila bautismal. O sea, eso quiere decir pues que la señora no estaba preparada para ver la sinagoga, ¿no? Ya después le expliqué. Pero por lo pronto el rabino también le dijo, no, pues nosotros no creemos en el bautismo, y se siguió. Ya no explicó más, pero fue muy amable de todas maneras el rabino. Ciertamente el bautismo, como ya lo vimos, y todavía vamos a acabarlo de ver, señora, todavía no acabamos, nos falta llegar al capítulo 6 de Romanos, ahí vamos a terminar la visión del bautismo. El bautismo no solamente nos hace amigos de Dios, sino nos hace hijos y herederos. Es verdaderamente un gran, enorme regalo de parte de Dios. Pero desgraciadamente 5,000 millones de seres humanos no han oído hablar de Cristo, o han oído hablar de Cristo pero muy lejano, sin saber nada. Por lo tanto, no van a ser bautizados nunca. Pero si guardan lo que acabamos de decir del número 16, si guardan la ley natural, si tratan de entender que el amor es el resumen de toda ley, si aman a su prójimo, si aman a Dios desde lo más profundo de su ser, según lo que les hayan explicado de acuerdo a sus propias circunstancias, Dios no puede pedir más de lo que cada persona puede darle dentro de las circunstancias en las que vive, porque el hombre es él mismo y sus circunstancias. Entonces, no van a tener la dicha de vivir esa filiación tan profunda que vivimos nosotros como bautizados, que debemos todos los días agradecerle a Dios. Pero no están tampoco excluidos de la misericordia de Dios, porque Dios quiere. ¿Qué dice la carta que todos nos salvemos? Dios quiere que todos los hombres se salven. Carta a Timoteo. Por lo tanto, cuando usted vaya por la 3 Oriente, y del lado de la catedral vea esos medallones que están de ese lado, acuérdese que la catedral se hizo después después de la estancia de Palafox, que terminó en el año 1649. Y todavía para ese tiempo, y antes del Concilio Vaticano II, se decía la frase en las escuelas. Yo fui a una escuela de esas, señora. Confieso que he vivido, como dice Neruda, en donde se le decía a uno, fuera de la iglesia no hay salvación. Y a esto se les ocurrió poner a todos los herejes en los medallones que están en la 3 Oriente, señora. No me he Cuando fijado. pase por ahí, todos esos son herejes, sí, para decirnos, fuera de la iglesia no hay salvación, porque están del lado de la calle. Sí, porque así era la forma de pensar, hasta que llega el Vaticano II y bueno, pues, y pone precisamente en la consideración de todos nosotros la idea de que todos fuimos llamados a la salvación, de que todos tenemos, sin tener ley, tenemos una ley en el alma, inscrita en lo más profundo de nuestro ser, y tenemos una conciencia, y sabemos que el amor es la síntesis de toda ley. Entonces, con eso nos basta para que, siendo judíos, maometanos, chintoístas, lo que sea, si andamos verdaderamente buscando algo que le dé sentido a nuestra vida y que le dé amor a nuestro corazón, porque el corazón nació para amar, vamos a tener a Dios, porque Dios murió por todos. Por eso acuérdense que cuando expliqué la Eucaristía les dije, el texto dice
que de la nueva alianza que será derramada, que es la sangre derramada de la nueva alianza por todos, no por muchos, sino por todos. ¿Sí? Gracias, Monseñor. Bueno, entonces ya tenemos aquí, ya acabamos hoy lo que se refiere a los paganos, que al final de cuentas muchos terminaron siendo pecadores. Vamos a ver mañana a los judíos. Y a los judíos están en la página 182, arriba, Romanos 2, 25, 29, la circuncisión del corazón. Que no es lo mismo circuncidarse el cuerpo que circuncidarse el corazón. La expresión ya viene desde Jeremías. Es decir, no es el signo externo nada más. Lo que importa es que el corazón sea de Dios. Mañana lo vemos. Ya yo creo que hasta ahí le dejamos. ¿O alguna pregunta más por último? Sí, padre. ¿Mandé? Bueno, si en cuanto a los judíos se les fue dada una ley, pues ya diríamos positiva, ¿no? Se les dio una ley. Sí. Esta ley de alguna manera les servía a ellos para, de alguna manera, por una preparación para la venida de Jesús. Sí. Pero resulta que cuando viene, dice, vino a los suyos y no le recibieron. Sí. Entonces, a partir de eso me surgen dos cuestiones. Una es, ¿a qué Dios estaban obedeciendo verdaderamente los judíos? Y la otra surge en cuanto a los paganos, porque ellos lo recibieron con más facilidad. Entonces, en cuanto a los paganos, es ¿a qué Dios buscaban los paganos en sus ídolos? No sé si te entendí, pero ¿cómo se llama? Aquí en la carta de Pablo está diciendo que en lugar de haber utilizado la capacidad mental, porque todos somos capaces de descubrir a Dios en sus criaturas, se quedaron atrapados en la adoración de las criaturas, incluyendo cuadrúpedos, aves y reptiles. Por eso se dice allí, aunque ya dijimos que la expresión es antropomórfica, Dios los abandona a las inclinaciones de sus propios deseos. Y allí viene la serie de pecados que son como consecuencia de la ¿cómo se llama? De la piedad, de la impiedad y de la injusticia. Pero ya después no te seguí bien tu pregunta. ¿Cómo sigue? Tu pregunta, síguela. Ajá, sí, que en cuanto que se les había dado una ley que era una preparación para poder recibir a Cristo, viene a los suyos, pero no lo reciben. Entonces, ¿a qué Dios obedecían los judíos? ¿A qué Dios escuchaban? Porque no hubo ese recibimiento, si había una preparación. Y en cambio en los paganos no tenían esa ley positiva, pero hubo una respuesta más positiva para acogerlo. Entonces ahí surge esto, ¿no? De que a qué Dios seguían los judíos y a qué Dios buscaban los paganos en sus ídolos. Ya hemos visto a través de la carta a los romanos cómo ellos se habían atorado mucho en las leyes. De 10 leyes en su tiempo ya eran 613 y pensaban que cumpliendo la ley se iban a ser justos, es decir, iban a ser amigos de Dios como exigencia de su propio cumplimiento. Y ya vimos cómo Pablo les dice, no es la ley el regalo, es decir, la ley no se les dio la ley en sí misma no les da nada, es una ayuda nada más externa para que ustedes vayan poco a poco aprendiendo a amar, pero desgraciadamente no aprendieron a amar nunca a Dios y se quedaron atorados en las leyes. Por eso cuando vino el Redentor no fueron capaces de distinguirlo, de entenderlo y de recibirlo.
Esto ya viene desde atrás, ya lo vimos pues en la primera parte de Gálatas, en Gálatas, y ahora lo estamos viendo en Romanos. Pero todavía mañana nos vamos a dedicar a los judíos. ¿Cuál es su problema de los judíos? Así que vamos a completar tu idea. ¿Sí? Bueno, entonces muchas gracias a todos y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Y si pueden leer la página 180 y 81, todo el capítulo, la página 182, 83 y hasta la página 85 arriba. Esas dos paginitas, nada más estas dos paginitas que vamos a trabajar mañana. Bueno, ok. Buenas tardes a todos y buen provecho. Buenas tardes. Gracias, monseñor.